Para vos que sos principiante de tango y todavía no sabés qué significa ser un buen milonguero, en este video te lo voy a contar. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé Sabá y hoy te quiero compartir algunos conceptos acerca de esos hombres que vemos en la milonga y que habitualmente llamamos milongueros. Un título o una clasificación que más de una vez me escuchaste en los videos, pero que nunca definí. Y eso motivó que algunas personas como vos, mayormente de nivel principiante, y algunas no tan principiantes, me preguntaran a qué me refería cuando decía milonguero, qué era un buen milonguero o quién era un buen milonguero. Y la verdad es que el término implica algo tan amplio que posiblemente me quede corto con la explicación, pero que en función de compartir, quiero darte aquí algunas claves sobre lo que significa, aunque no descarto que también tendrás para agregar tu opinión. A ver, para empezar, digamos que un buen milonguero es alguien que asiste regularmente a las milongas, aunque no necesariamente todos los días ni en todos los horarios. Quizás puede ir a bailar 2 veces a la tarde y 1 vez a la noche, o 5 noches seguidas, o como le parezca, pero no dejaría pasar una semana sin entrar a la milonga y sin pisar la pista. Es alguien que siente que se le quema el corazón si pasa el tiempo y no entra a un salón de baile, tanto para bailar como para escuchar la música de tango o encontrarse con la gente amiga. Sea como fuere, sabemos que la asistencia regular a las milongas es importante para mejorar la habilidad y la técnica, así como para mantenerse conectado con la comunidad de tango. Aunque la frecuencia con la que un milonguero asiste a las milongas puede variar no solo según su disponibilidad de tiempo, sino por otros factores personales. Pero lo más importante es que ese milonguero manifieste dedicación y compromiso con el tango. Ame el tango y lo demuestre tanto en la práctica como con su desenvolvimiento social en las milongas. Lo cual significa, por un lado, trabajar en la técnica y el estilo de baile, y por otro lado, mantener una actitud respetuosa y considerada hacia los demás en función de mejorar siempre y aprender más sobre el tango. Mirá lo respetuoso que seré, que cada vez que voy a milonga paso por la ducha. Y en ese sentido, digamos que un verdadero milonguero se vuelve bueno o reconocido en el ambiente cuando baila con habilidad y estilo, pero también cuando baila con respeto y consideración hacia su pareja y hacia los demás bailarines en la pista de baile. Y esto es algo que parece muy sencillo de decir, pero que es muy complicado de cumplir, porque a veces las circunstancias de la pista te pueden irritar y hasta tenemos ganas de pelearnos con alguien. Pero lo cierto es que un buen milonguero decide honrar el lugar, controlar cualquier violencia interior, no pelearse con nadie ni hacer pasar un mal momento a nadie. Y más aún, en vez de alterarse, se enfoca en la conexión con su pareja, la musicalidad, el ritmo y la elegancia de sus movimientos. Además, tiene un profundo conocimiento y respeto por la cultura y la historia del tango, así como tiene la capacidad de adaptarse a los diferentes estilos de baile y niveles de habilidad de su pareja de baile. Y también es alguien que conoce y respeta los códigos. Así los llamamos, códigos, que son normas de comportamiento que rigen en las milongas y que son fundamentales para que todos los bailarines podamos disfrutar de una experiencia agradable y segura en la pista de baile. Ahora, siempre que se hable de los códigos, solemos mencionar 2 en particular. El cabeceo, que es ese gesto que realiza el conductor para invitar a bailar al seguidor, del que te conté en el video ¿Qué hacer si me confunde el cabeceo en este canal? Y otro código igual o más importante aún, que es el que habla de seguir la ronda y mantenerse en el carril, es decir, mantener la circulación en la pista de baile de manera contraria a las agujas del reloj, porque esa circulación es la forma ordenada en que los bailarines nos movemos en la pista
para evitar choques entre las parejas de baile. Por eso es tan importante este código de la milonga, y no solo mantener la dirección de la ronda y evitar cruzar la pista de baile en diagonal, sino también mantener un espacio respecto de otras parejas justamente para evitar choques o tropezones. De haberlo sabido cuando empecé a bailar. Además, un buen milonguero debe ser consciente de su posición y movimiento en la pista y ajustar su velocidad y dirección para mantener el flujo de la circulación. Si hay un obstáculo en la pista, como por ejemplo una pareja que de pronto se detuvo o un objeto que aparece en el suelo, el buen milonguero debe saber adaptarse a la circunstancia y tomar las medidas necesarias para evitar interrupciones o accidentes. A veces hay quienes se cruzan de pierna interfiriendo en el espacio de la pista o dejan sus bolsas de zapato y hasta los zapatos en el perímetro de la pista. No digo que sea habitual, pero a veces ocurre, y en ese sentido el milonguero debe saber cómo sortear el obstáculo. Pero mantener la circulación no solo obedece a un ordenamiento de los bailarines en la pista, sino también a proteger al rol seguidor, que va a ciegas y que en general, al menos en Buenos Aires, es un rol que realizan las mujeres. Porque un buen milonguero siente mucho respeto por su pareja de baile, y especialmente si es mujer. Quiero decir, este baile, el tango, es un baile de pareja, y la comunicación y la conexión entre los bailarines son fundamentales para lograr una experiencia en la que ambos disfruten y no solo uno de los dos. Por eso, el verdadero milonguero trata a su pareja con cortesía, respeto y consideración, tanto dentro como fuera de la pista de baile, lo cual incluye prestar atención a las necesidades y preferencias de la pareja durante el baile, ser sensible a sus movimientos y señales y ajustar el baile para adaptarse a su nivel y su habilidad y estilo. Además, ese milonguero debe evitar cualquier comportamiento inapropiado o irrespetuoso, como tomar decisiones unilateralmente o hacer movimientos bruscos o peligrosos que puedan poner en riesgo la seguridad o la comodidad de su pareja de baile. Quiero decir, el respeto mutuo entre los bailarines es una parte fundamental del tango, y aquí entra la importancia del abrazo o de cómo abrazar. Porque si bien es cierto que en el tango el abrazo cerrado es uno de los estilos de abrazo más comunes, no es la única forma de abrazar a la pareja durante el baile. Hay diferentes estilos de abrazo dependiendo de la música, el ritmo y el nivel de habilidad de los bailarines. Pero el verdadero milonguero, por lo menos por lo que yo he visto, prefiere el abrazo cerrado. Es como si convirtiera los brazos en un nido para que la mujer se acurruque adentro de ellos, si se me permite la expresión. Te la permito o no, ya lo dijiste. Es una forma de abrazo por la cual el milonguero siente que puede indicar los movimientos con más claridad a la pareja, si bien por otra parte es un abrazo que busca intimidad y confianza, ya que puede ser emocional y expresivo. Por supuesto, no descarto que en una milonga algunos puedan bailar con un abrazo más abierto, donde los brazos se mantienen a una distancia mayor entre los cuerpos, y que puede ser más cómodo para algunos bailarines y permitirles una mayor libertad de movimiento. Pero la verdad es que el milonguero prefiere bailar con un abrazo bien cerrado, siempre teniendo presente que el abrazo se sienta cómodo y seguro para quien abraza. Si estás de acuerdo conmigo o no, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. En suma, un buen milonguero es alguien que asiste regularmente a las milongas y muestra compromiso y dedicación hacia el tango. Conoce y respeta los códigos de la milonga. Muestra interés por la historia y la cultura de tango. Mantiene la circulación en la pista y respeta el espacio de los demás bailarines.
muestra respeto y consideración hacia su pareja de baile, especialmente si es una mujer, y prefiere bailar con un abrazo cerrado, ofreciéndole seguridad y comodidad a la pareja. Y te agrego además que no suele llevar sombrero a la milonga ni baila con sombrero, aunque sí acostumbra a vestirse con colores más bien oscuros o discretos, sin elementos brillantes ni en los zapatos. Como ves, esta es una muestra de lo que significa ser milonguero, que alcanzaría con decir que es una forma de entender la vida, de sentir y de amar el tango. Pero lo cierto es que es mucho más. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.